Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos míos. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. En esta ocasión vamos a atender un código que aparece en algunos inversores de la marca MPP Solar o semejantes. Y lo más desafortunado de todo es de que ese código, que es el código número 90, no aparece ni siquiera en el manual. Como pueden ver aquí, tengo un inversor el cual presenta ese error de código 90, en donde, pues bueno, leyendo en algunos foros, ese código al parecer se presenta en equipos en donde comúnmente en un periodo de funcionamiento de 60 días, de la noche a la mañana, ¡pum!, aparece ese código error número 90. Entonces, como pueden ver aquí tengo el equipo, tengo una pila para encenderlo. Voy a proceder a encender el equipo. Y como se alcanza a apreciar, aparece error 90. Podemos viajar en el menú. Como nos muestra el display, realmente no tenemos ningún inversor interno funcionando, mucho menos una salida de voltaje. Solamente nos detecta el valor de la batería y después de un determinado tiempo el inversor se vuelve a apagar. Lo voy a prender una vez más para que logremos apreciar el firmware que tiene este inversor. U1. Este inversor viene con el firmware 11.01. Actualmente los inversores más nuevos vienen con el firmware 11.20. Pero bueno, me he percatado que a pesar de tener un firmware anterior como este o uno más nuevo, ese error código 90 sigue apareciendo en algunos equipos. Y como ustedes pueden ver, después de un tiempo de estar prendido, este se apaga automáticamente y pues no nos permite trabajar. Afortunadamente para nosotros, este error no es un problema físico de hardware, sino es un problema de software. Y bueno, aquí les traigo una solución para aquellos que deseen implementarla en sus equipos que tengan este mismo error, preferentemente en un inversor HV-LV2424, ya que me lo mandaron para este inversor y que esté fuera de garantía. ¿Por qué? Porque, bueno, como ustedes pueden ver aquí, eh, este inversor cuenta con un número de serie, el cual se aprecia aquí. Y pues bueno, la solución que me acaban de mandar para ese error lo nombraron con el mismo número de identificador, el software que vamos a ejecutar. Les repito, esto que vemos aquí en pantalla es para solucionar el código error 90 de estos inversores. En este caso es del HV-LV2424 de la marca MPP Solar. Aquí parece ser que también se puede aplicar para los inversores InfiniV, pero recuerden que al hacer esto, con este software que yo les estoy poniendo aquí, les va a cambiar el número de identificación de su inversor a este, ya que este software me lo han mandado especialmente para este inversor, que pues bueno, su número de identificación corresponde. Así que bueno, yo dejo este software a disposición de ustedes para aquellos que se les presente este error, deseen arreglarlo. Yo lo recomiendo más que nada para aquellos que ya no están en garantía. Si tu equipo aún tiene garantía por parte del proveedor, yo te aconsejo que te acerques a él para que busquen la solución correspondiente a tu inversor. Si estás fuera de garantía, bajo su propio riesgo, aplicarlo para solucionar el problema, pero con el riesgo de que le cambie el número serial al número serial que aparece aquí. Pues bueno, ¿cómo vamos a ejecutar este programa? Este programa lo tengo en una computadora donde está ejecutando Windows 10 a 64 bits. Lo vamos a poder solucionar a través del cable USB que incluía nuestro inversor. Y pues bueno, voy a ejecutar la herramienta, voy a dar clic derecho y le voy a abrir como administrador.
Le digo que sí doy permisos de administrador y lo que se ve a continuación es la aplicación para aplicar un número de serie a nuestro inversor. Porque al parecer cuando aparece el código 90 es porque el inversor, por alguna razón que realmente yo desconozco, pierde el número serial y por esa razón sale error 90. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser reescribirle nuevamente un número serial. ¿Qué número serial? Pues bueno, como se alcanza a ver aquí, al parecer en esos archivos ya viene precargado este número serial, por el cual cuando lo apliquemos va a aparecer este número serial en nuestro inversor. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues bueno, antes de darle en Search, voy a conectar el cable USB Ahí se escuchó como la computadora ha detectado el dispositivo USB, a pesar de que está apagado el inversor. Voy a proceder a prenderlo. Ahí está prendido el inversor. Y ahora sí en mi computadora le voy a presionar el botón de Search. Y si se fijan aquí, aparece un producto de identificación bastante extraño. Entonces lo que voy a hacer, bueno, previamente seleccioné USB, también se puede hacer por el puerto serial. Puedo dar en Search nuevamente y después en Apply. Ok, aquí me marcó un error porque me tardé y el inversor se apagó automáticamente. Lo que voy a proceder aquí va a ser darle en aceptar. Nuevamente voy a encender mi inversor. Muy bien, está energizado, nuevamente dice código 90. Le doy en Search y después le doy en Apply. Y aparece Setting Successful. Le doy en aceptar. Nuevamente selecciono Search. Y si se fijan, ya aparece aquí un número serial. ¿Qué número serial aparece? El número serial con el cual me mandaron esta solución y el inversor se volvió a apagar. Entonces lo voy a desenergizar y lo vuelvo a energizar. Y el error código 90, como pueden ver aquí, ha desaparecido. Vamos a esperar a que el inversor arranque. Y voilà. Ya no aparece error código 90. Ahora sí ya está funcionando el inversor de corriente directa, corriente alterna correspondiente a las baterías. Y ya tenemos una salida de 120 volts. Y pues bueno, nuestro firmware sigue siendo el mismo. Los hertz de salida, el voltaje de mi batería. El inversor está ya funcionando normalmente. Entonces, ¿por qué pasa ese problema? Pues porque por alguna cuestión que realmente desconozco, el inversor pierde el firmware que en algún momento en su creación le instalaron. ¿Cómo lo pierde? Igual, repito, desconozco. Si les digo algo, prácticamente estaría mintiendo. ¿Cuál es la solución? Pues bueno, aplicar este software en donde le escribimos la identificación que viene por defecto, que en este caso es la 273. Bueno, número de identificación 273, que corresponde a su número de etiqueta. ¿Cómo corroboro que la tarjeta controladora tenga ese firmware? Pues bueno, muy fácil. Esta ventana ya la puedo cerrar. Voy a cerrar esta también y voy a abrir el software del inversor, el Solar Power. Lo voy a ejecutar como administrador.
Aquí está el software, vamos a esperar un momento a que tome los datos del inversor. Aquí está. Ahora sí, aquí ha detectado el inversor. Tenemos las lecturas que podemos obtener del panel frontal. Y como pueden ver aquí, pues aparece el 273. Si ustedes en sus inversores que tienen el código 90 quieren aplicar esta solución, lo que va a pasar es de que les va a reescribir este número de identificación. Por eso es de que les recomiendo que apliquen esta solución en sus inversores que ya no tienen garantía y por alguna razón posteriormente a esto quisieran aplicar la garantía, pues ya no va a coincidir el número de identificación del software con la etiqueta correspondiente de su inversor. Si su equipo aún tiene garantía, vayan con su proveedor para que les dé solución personalizada a su inversor. Bueno, amigos míos, prácticamente con esto estaría terminando este video. Nuevamente muchas gracias por acompañarme y pues bueno, recuerden que en la parte de abajo pueden dejar sus comentarios. No olviden de regalarme un like si les ha gustado y les gusta ver videos relacionados a la energía solar. Les invito a que se suscriban y pues bueno, siempre se les desea lo mejor. Cuídense mucho y nos vemos en un futuro video. Hasta pronto.